Muy buenas tardes, amigos, amigas. Les saludamos en directo desde la Villa Mariana de Candelaria, en uno de sus días grandes, 14 de agosto, día de peregrinación, donde todos los caminos llegan y llevan hasta Candelaria. Vamos a asistir a una de las ceremonias más importantes y para ello quiero presentarles y tengo el placer de saludar a un buen amigo que me acompañará en esta retransmisión, oriundo de este Valle de Güímar, con una trayectoria profesional impresionante. Le doy la bienvenida a Televisión Canaria a Javier Eloy Campos Torres, profesor y director de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Esteves de Santa Cruz de Tenerife y además diseñador del cartel de las fiestas de Candelaria de este año. Javier, muy buenas tardes y bienvenido hasta casa, Televisión Canaria. Gracias, Elvis. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy emocionado esta tarde aquí en Candelaria. Oye, muchísimas felicidades por el cartel de este año de la Virgen, que ha sido espectacular. Muchas gracias. Intenté plasmar un montón de cosas que quería tener representadas con la Virgen. Para mí es muy importante. Bueno, Javier, pues aquí estamos un año más, como marca el calendario, para presenciar esta ceremonia que acaba de dar comienzo. Ya vemos a esos dos pastores, como decía Fray Alonso de Espinosa, dos pastores que pastaban sus rebaños y bueno, se encontraron con lo que se encontraron, que vamos a escuchar al compañero Zenaido a ver qué nos cuenta. Desde 1738, los descendientes de los guanches han mantenido la prerrogativa de cargar la Virgen, la venerada imagen, en su fiesta. No está claro cuándo comenzó a representarse la ceremonia de aparición de la Virgen de Candelaria. No obstante, estamos seguros de que esta tradición se remonta a ese mismo siglo XVIII, pues ya hay constancia escrita de su celebración en Candelaria desde 1803, con hombres ataviados a la usanza guanche, y en 1810 se afirma que ya era tradicional la concurrencia de estos a la festividad del 15 de agosto. Muchos años después, en 1872, la ceremonia comenzó a representarse también en las playas del Socorro, en el vecino municipio de Güímar. No todos los historiadores están de acuerdo en el lugar y fecha de aparición de la Virgen, de la imagen de la Virgen. No obstante, la mayoría coincide con el primer cronista de la Virgen de Candelaria, el dominico Fray Alonso de Espinosa, en que la venerada imagen fue descubierta sobre una pequeña roca que emergía de la arena en la playa de Chimisay, en la costa de Güímar, de donde fue llevada luego al Auchón del Menseyacaimo, en Chinguaro, y posteriormente a la cueva de Achvinico, en Candelaria, localidad en la que permanecería para siempre. En cuanto a la fecha de aparición de Nuestra Señora de Candelaria, nos resulta documentalmente desconocida, incluso en cuanto al año, habiendo provocado profundas discrepancias entre los diferentes historiadores que se han ocupado del solemne acontecimiento. El padre Fray Alonso de Espinosa la sitúa 105 años antes de que la isla fuera de cristianos ni hubiera en ella noticia de evangelio. Teniendo en cuenta que la isla fue conquistada en 1496, la aparición se debió de producir en torno al año 1391. Sin embargo, la mayoría de los historiadores actuales sostienen que tuvo lugar a mediados del siglo XV. A continuación, reconstruimos el emocionante episodio de mano de la pluma de mejor informada, la del mencionado dominico padre Fray Alonso de Espinosa. Apareció en un lugar desierto y muy seco, a la orilla de la mar, junto a una playa de arena que tendrá media legua de largo a boca de un barranco sobre una piedra, donde por memoria de este aparecimiento pusieron después los cristianos una cruz que hoy está en pie, y un poco adelante fundaron una pequeña ermita que llamaron del Socorro. El cómo fue descubierta y apareció pasa así. Yendo dos naturales por aquella costa, repastando su ganado, habiendo de pasar por aquella playa, llegando el ganado que por la playa iba derramado a la boca del barranco, se espantó y no queriendo pasar, remolinaba. El uno de los pastores,
creyendo que su ganado se espantaba porque sentía gente y pensando que fuesen algunos naturales que le querían robar y saltear su ganado, como lo tenían por costumbre de hurtarse unos a otros, para certificarse pasó adelante y mirando hacia aquella parte del barranco, vido la santa imagen que estaba en pie sobre una peña. Y como persona que de semejantes visiones estaba desusada, no sin pavor, se le puso a considerar y parecióle, porque tenía un niño en brazos, ser mujer, aunque extrañó el traje y color. Y porque entre ellos era costumbre que si topaban alguna mujer a solas y en solitario, no le hablaban porque incurrían en pena de muerte, le hizo señas para que se apartase, para que se situara en otro lugar porque su ganado, que remolinaba, tuviese lugar de pasar. Pero como la imagen no hiciese movimiento alguno, ni respondiese palabra, amoinóse el pastor y acudió a sus acostumbradas armas, que eran piedras. Estamos viendo, Javier, estas primeras reacciones de los naturales al encontrarse con algo que ellos no entendían bien qué hacía ahí, sin saber ni lo que era ni lo que no era, se encuentran una imagen a la que a priori parecen bastante espantados. Hay que ponerse en la perspectiva de ellos en ese momento, ¿no? En 1400 y pico, a mediados del siglo XV. Haciendo una, levantó el brazo y yendo a desembrazar para hacer su tiro, se le quedó yerto y extendido sin poderlo rodear. El otro compañero, habiendo visto lo que pasaba y no quedando escarmentado, cobrando atrevimiento de que no había mundamiento ni voz y de que, aunque hablaban al bulto o imagen, no respondía, quiso hacer una nueva experiencia, aunque a costa suya. Se ha quedado yerta la mano porque... Estamos viendo una mímica casi perfecta, diría yo. Esto es una representación que tiene lugar desde el siglo XVIII. Y llegándose cerca, con más miedo que vergüenza, viene un segundo intento, ¿no? Viene un segundo intento del segundo natural a hacerle algo a la imagen. Sí, ellos no pueden hablar, la mujer en descampado. Las mujeres estaban protegidas muy fuertemente y si encontraban una fuera de poblado, ni siquiera podían decirle hola, no la podían ni saludar. Entonces hacen gestos para que se vaya y se atreven incluso a lanzarle una piedra y a cortarla con la tabona antes de dirigirle palabra, porque eso estaba penado de la más alta fuerza. Oye, Javier, lo que está claro es que toda esta ceremonia está rodeada de un misticismo que hace o incrementa mucho más la fe en la patrona, en la morenita. Yo le doy muchísimo valor, de verdad. Esta debe ser las primeras representaciones teatrales de Canarias, en 1780, 1790 o 1803, que está documentalmente ya recogida. No sé cuántos teatros habría en las islas ni qué otras representaciones, probablemente algunas rituales relacionadas con el corpus. Pero esto es un patrimonio histórico de Canarias del más alto nivel. Y además poner en valor el trabajo y la labor del colectivo de los Guanches es fundamental en estas fiestas y no se entenderían las fiestas de agosto de Candelaria sin su trabajo y sin su presencia en las mismas. Ellos son además originarios de Malpaís de Candelaria, donde se situaron la residencia muchos Guanches después de la conquista. Esta familia, los dos que estamos viendo, pues son... Tomó tabona, que es una piedra prieta y lisa como azabache. Y vemos el momento de la piedra. Querida una con otra, se hacen rajas y queda con filo como navaja, con que sangran y sajan. Tomando pies, pues, esta piedra, se llegó a la santa imagen para quererle cortar un dedo de la mano, por satisfacer a su ignorancia y ver si sentía. Y poniendo el dedo de la imagen sobre el suyo y comenzando a cortar en él, hallóse el necio burlado, porque la herida se daba así propio en sus dedos, sin hacer daño a la mano de la santa imagen.
y siendo aún porfiado y pertinaz, porque era necio, probó una y otra vez, mas caíale a cuestas, porque sus dedos estaban corriendo sangre de la herida, de las heridas que él propio sin querer se daba, y los de la santa imagen, por el contrario, quedaron libres y sanos sin señal alguna. Él es Aníbal Castro Bello y el de la piedra es su hermano Néstor Castro Bello. Los dos son de Malpaís de Candelaria y bueno, lo han heredado de su padre y de su abuelo, José Bello Pérez y Elías Estos Castro pastores, Costán. admirados, consultan entre sí qué harían y determinan que será razón dar de ello parte al rey de Güímar, cuyos vasallos eran y en cuyo término aparecía la santa reliquia, el cual tenía cerca de allí su morada y habitación. Ya van a pisar al Mensei. Javier, y la historia tal cual nos la relata Fray Alonso de Espinosa en su obra, en el libro segundo Sí. de su obra. Se ciñe el texto tal cual lo escribe el fraile. Sí, se sigue como documento teatral, como guión, las palabras de Espinosa. Javier, y de la representación, ¿qué opinión te merece desde el punto de vista artístico una representación de un colectivo que a priori es gente voluntaria, que no se dedica pues profesionalmente al teatro, y ver esta mímica tan perfecta, esta mímica tan calcada, ¿qué opinión te merece a ti? A mí muy alta, porque Uno y ellos otro pastor, no solo con la son experiencia actores, adquirida, ellos son hijos y nietos ante de los que lo han hecho en el pasado. la imagen que Para aparece en ellos, las para costas, hacer esto, no están parte actuando, hacia el ellos encuentro están con el rey de Güímar, llevando a cabo cuenta una herencia que versión han de recibido. lo Son de acontecido. Malpaís de Candelaria o pueden Y en ser de Araya, continuación también son de enseñan Güímar con su algunos, de brazo San Juan. abierto y el Y otro son sus gente dedos cortados para los cuales esto y es una con un grandísima manto. responsabilidad. Esto no es solo un acto teatral, es un acto litúrgico, místico. Ellos aquí están viviendo muchas cosas al mismo tiempo, entre otras cosas su unión con su familia. Sentimiento, El rey, mucho sentimiento ahí en esta No con ceremonia. menos espanto de lo que Nos oye, contó Senaido al que deseo de principio ver lo que le que contaban y referían. algunos guanches Sale de su casa en al 1581, que era el en lugar 1587 lo hacía su se... consulta y recibía perdón, están los hablando, Saray. pareceres de los de su consejo. Este lugar estaba delante de la puerta de su casa, en alguna llanura, y en circuito del ala, redonda, puestos a pocos trechos, con unas piedras en las que se sentaba el rey y sus vasallos al sol de Dios. Y este tagoror acostumbraban tener todos delante de sus casas, mayor o menor, según la calidad y posibilidad de la persona, donde se juntaban a sus conversaciones. Y era costumbre que cuando algún huésped venía, no entraban en casa, sino sentábase en el tagoror sin hablar palabra, y cuando allí le veían, salía el señor de la posada y entrábalo en ella, saliendo pues el rey de Güímar a su tagoror o plaza de consulta, junta a sus vasallos y dándoles parte de lo acontecido, sale de la consulta, que vayan luego a ver lo que era. Qué bonita está la imagen, Javier. Vemos un manto que ya, si no me equivoco, corrígeme, la Virgen sacó en el año 2013. Era un regalo anónimo, además bordado por Jaime Esteves, que es el encargado, el responsable de vestir a la Virgen durante ¿cuántos años ya? Pues al menos más de 20 años. Yo no te sabría decir la cifra, pero muchos años. Y además la viste muy bien. La Virgen está perfectamente vestida, está enjollada con sus mejores joyas, con la corona de la coronación de 1898 y está todo el volumen del manto está conseguido. Es una imagen canaria. Está hablando, esta forma de vestirlo nos está hablando de muchas cosas, de estampas del siglo XVIII y un regusto antiguo muy bonito. A mí me encanta cómo la viste, Jaime, lo hace muy bien. En esta parte de la ceremonia, Javier, ya vemos que los guanches, asombrados por lo que le sucedió a cada uno de los dos pastores, fueron a avisar al Mensei de Güímar, y ya vemos que viene toda la comitiva de naturales a ver qué es lo que había pasado. Vamos a escuchar al compañero Senaido a ver cómo continúa esta representación. Yendo ellos por guía, hallan la santa imagen en el propio lugar donde la habían dejado, y como la novedad de las cosas inusitadas o pocas veces vista, causa admiración y espanto. Y esta lo era. Quedaron fuera de sí en ver una figura de muy diferente traje que el suyo, de otro color, y que al parecer
y por las señas que veían era mujer, porque tenía un pequeño niño desnudo en brazos y causábale más espanto y admiración no ver movimiento alguno, ni oír voz, ni respuesta, aunque le hablaban, y ver el resplandor que de su rostro y vestido salía, y la majestad que representaba. Y vemos también sorpresa, admiración. Sí. Es algo sobrenatural lo que verdaderamente está viendo el Mensei. ¿No habían visto cosa igual? Sí, eso es lo mismo, lo que les tuvo que haber pasado. Son gente acostumbrada a ver objetos de barro, de madera, de piedra, pero la Virgen tan bonita, la Virgen que apareció, que era una imagen dorada, estofada, de colores, pues tuvo que ser muy importante. Ahora ha entrado en escena pues el rey Guanche, el Mensei, que es José Antonio Pérez, también del barrio del Malpaís de Candelaria, que lo lleva haciendo ese papel durante muchos años también. Tuvo que ser impresionante para ellos. Y bueno, la imagen que ellos encontraron la hemos conservado junto a nosotros, por lo menos hasta el 7 de noviembre de 1826, que se la llevó el temporal, desgraciadamente. Bueno, pero que la sustitución yo creo que no desmerece, porque esa belleza que Fernando Esteves ha plasmado en el rostro de la Virgen, ya lo comentamos al principio, a todos nos embelesa, a todos nos enamora, y la fe no decayó en ese cambio. Yo creo que la fe se mantuvo, ¿no, Javier? Tuvo momentos difíciles. El siglo XIX fue muy difícil para Candelaria porque se perdió la imagen original, la desamortización quitó todas las riquezas de Candelaria, echaron a los dominicos. Fueron momentos muy duros. Gracias a la gente de Iglesia de Candelaria se conservó la fe propusieron y de llevarla el culto a la casa Candelaria. y sitio del rey para tenerla ya consigo, pero ninguno osó echarle mano ni llegarse a ella para alzarla, recelándose no le aconteciese lo que a los pastores. Y así mandó el rey que, pues ellos habían hecho la primera experiencia, acometiesen a hacer la segunda y le echasen mano para llevarla. Ordenábalo Dios así, para que la gloria de su madre se manifestase y en opinión y estima del pueblo gentil se confirmase. Tuvo que ser un Llegan a encargo los pastores, muy el difícil uno para Fernando manco de los Esteves. dedos de la mano y el otro del brazo, y en poniendo sus manos y tocando la santa reliquia para haberla de alzar, cosa milagrosa, se van a seguir produciendo los acontecimientos que todos conocemos. Momento Creo que muy ese es el íntimo. momento clave. Sí, El momento clave. es un momento muy íntimo de él. Para él es muy, muy importante y lo vive con mucha emoción. Es que lleva haciéndolo mucho tiempo. Ha reconocido a la Virgen. Es el momento clave de la ceremonia. Acaba de producirse en estos momentos. El reconocimiento. Ahora viene el júbilo y la sanación. Preciosa la Virgen, ¿verdad? ¿Verdad que está Muy muy bonita. bonita? Fernando Esteves quiso en esa carita tan pequeña donde tuvo que desarrollar un montón de emotividad. Aquí, Javier, si Sí. te fijas en la ceremonia, incluso hace gracia, tiene su gracia, porque si te fijas, el Mensei Sí. está mandando a los guanches a volver a tocarle y no quieren. Él no quiere, tiene todavía el brazo yerto Sí, y no quiere ni acercarse. Tienen miedo, claro. Representan un pueblo primitivo, aborigen. Han recuperado una indumentaria de finales del siglo XIX que aparece en muchas representaciones. Incluso el gorrito, nos puede gustar o no gustar, pero está en las fotos antiguas y a mí me gusta mucho verlo porque me recuerda cosas de mi infancia. Me gusta mucho cómo lo hacen. Hacer las aleas que ellos hacen es muy laborioso. Eso lo hacen las señoras, sus hijas, sus mujeres, y es complicadísimo. Hay que ir vellón a vellón limpiándolo, poniéndolo al sol, lavándolo y cosiéndolo cada año. Que no quiere acercarse, que tiene miedo, que no quiere volver, que todavía tiene el brazo yerto y no hay manera de acercarse de nuevo a la imagen. Es la angustia del ser humano.
Javier, dicen que la Virgen de Candelaria mueve montañas y verdaderamente hoy tenemos motivos para decir que así es, porque hasta hace tan solo 20 minutos había prácticamente un temporal en esta Villa Mariana, sí, con muchísimo viento, todo muy desfavorable para que esto se produjera y sin embargo ahora no se mueve ni una bandera. Sí, gracias a Dios. Mira, ya se desprendió la piedra. Momento de la sanación del brazo. Sí. El brazo acaba de sanarse, ya no lo tiene yerto, acercarse a la imagen y tocarla, que es lo que pone el Fray Alonso de Espinosa en su texto. Al tocar la imagen queda sanado de sus heridas. Él también la reconoce. La verdad es que se ha tranquilizado el tiempo, que hace media hora estaba tan bravo y delicado, porque sacar esta imagen que puede hacerle vela a los vestidos. Y me encanta la manadita de cabras que han podido conseguir en estos tiempos en los que ya no son tan habituales. El segundo pastor, también herido al intentar cortarle un dedo a la imagen, se acerca para repetir experiencia, supongo, para ver si él también se cura. Claro. El primer compañero se curó, pues vamos a repetir experiencia, diría él, a ver si hay posibilidades, y recupera también su dedo. Una cortada que además, según pues los sabedores de la arqueología en esta tierra, era hecha con obsidiana, que era la piedra que más... una piedra cristalada, la que más abundaba por toda esta zona. Sí, es muy filosa, es realmente un cristal y su corte puede ser eso, peligroso. Sí, además bien trabajada puede hacer mucho daño, puede cortar. La tabona, el cuchillo que ellos hacían con la obsidiana. Podemos decir que la representación no es exactamente histórica o no es perfecta en lo teatral, pero es un documento precioso de nuestra historia. Y se ha estado haciendo, por lo menos, pues desde hace casi 3 siglos, esta representación de esta misma manera por los abuelos y los padres de esta gente, de estas personas que se han responsabilizado de ella. No siempre se les ha tratado bien al grupo de guanches, a la cofradía de los guanches, o como los queramos llamar. No siempre se les ha dado el valor que ellos se merecen. Hombre, lo que está claro es que ellos gozan de manera natural y nunca mejor dicho de un título y son aventajados en el sentido de que en cada procesión ellos son los encargados de estar al lado de la imagen por ese pleito de los naturales famoso, ganado en su época y por la que tantos descendientes de naturales lucharon. Ser ellos quienes estuvieran al lado de las andas de la Virgen en sus procesiones. Y como tú dices, bueno, es un colectivo que efectivamente, Javier, yo creo que entre todos, toda la sociedad debemos poner en valor. Sí, sí. Sí, esto debería ser un bien cultural inmaterial. Esto es un patrimonio inmaterial que tiene la isla de Tenerife y como tal debería ser considerado. Y no se le ha dado ese valor. Hoy es su día, hoy es el Día de los Guanches, hoy están contentos, se está haciendo la ceremonia, que está saliendo magnífica. Y alegría. Los dos pastores, el uno manco de los dedos de la mano y el otro del brazo, quedan el uno y el otro de sus lesiones sanos y buenos, con grande admiración de los presentes que con voces y silbos aplauden el hecho y gratificaban y agradecían el beneficio recibido. Vemos el manto de Jaime con la candela que ha puesto en el centro de una forma tan expresiva. Qué bonita estampa con el mar, ¿eh? Perfecto. Y los suyos
ellos estima y opinión de que aquella mujer, aunque muda, debía de ser alguna cosa sobrenatural, pues tal poder tenía de quitar la salud y devolverla, y cobró juntamente con esto osadía, perdiendo el temor, aunque con respeto, y dice que es más decente cosa que el propio, por sus manos y los grandes de su reino, la lleven en brazos para honrar la huéspeda que les había venido, y que ningún plebeyo llegue a ella, y así se hizo. El momento del El rey de júbilo Weimar, de máximo. quien vamos hablando, que habiendo visto el brazo yerto y dedos cortados de los pastores, no osó él ni sus grandes, aunque lo tenía determinado y lo deseaban, llegarse a la imagen ni alejarse, ni alargar las manos para tocarla, temiendo no les aconteciese lo que a estos, pero desde que vio que no solo se dejaba la imagen tocar y tratar, más que les había restituido su brazo y dedos, perdiendo el miedo y cobrando respeto, no consiente que otros que él y sus privados a ella se lleguen, ni que otros gocen del suave peso, ni del trabajo alegre de llevarla. Y así, con más decencia que pudieron y con la mayor reverencia que supieron, la llevan en brazos su camino, mas permitiéndolo Dios así, para que todos gozasen de la piadosa carga, y la honra y trabajo fuesen común, habiendo andado espacio de un tiro de escopeta, poco más con ser la imagen liviana, y ellos hombres de mucha fuerza, que tanto el peso y carga que los que la llevaban sintieron, que les fue forzoso parar y pedir ayuda y socorro. Pues siendo socorridos y ayudados, tomaron a proseguir su camino hasta llegar a las moradas del rey de Weimar, que eran como media legua de donde la santa imagen apareció en un barranco, y el lugar de su habitación llamaban Chinguaro, donde en un canto de la morada, sobre unas piedras de cabras, pieles de cabras y ovejas, que otras alfombras ni doseles no tenían, la pusieron con la decencia que sabían y podían, hombres que no estaban acostumbrados a reverenciar ni adorar dioses, ni estatuas, ni tratar cosas divinas. Así se produjo la aparición de la Virgen de Candelaria en palabras del Padre Espinosa, hecho que se conmemora anualmente desde hace más de 2 siglos en la ingenua ceremonia que estamos presenciando, la cual es una prueba del respeto y veneración que por esta imagen sintieron los guanches, a cuyos descendientes se le concedió el noble privilegio y exclusivo de cargarla en las procesiones. Vemos que ya están pletóricos. Están muy felices. Han reconocido ya una divinidad, algo sobrenatural, ya se la llevan hacia la morada del Mensei y ya ellos pues la adoptan y adaptan a su estilo de vida. Que también yo creo, Javier, que era muy difícil ese proceso de aculturación del modo de vida de los naturales a el modo de vida cristiano. Es muy interesante. Mucha gente ha hablado de ese tema. Estas fiestas de agosto representan mucho, porque aunque el Día de la Virgen es el 2 de febrero, ella representa el momento en que la Virgen, en que la mujer judía, después del parto, espera 40 días y va al templo con una vela en la mano, con una candela. Aunque su día es el 2, siempre se tuvo que celebrar el 15 de agosto, porque esta era la fiesta de los guanches. Debe estar en el ánimo de los presentes y de los representantes del pueblo de una manera muy particular el distinguir una labor que es pública y notoriamente reconocida por los vecinos de toda la isla y del conjunto del archipiélago. Nuestro agradecimiento a este entrañable colectivo por recordarnos cada año cómo tuvo lugar la aparición de la Virgen de Candelaria, la patrona de Canarias, acto que representa el momento culminante del sincretismo entre la cultura guanche y la fe cristiana. Son palabras del cronista oficial de Candelaria, el doctor Octavio Rodríguez Delgado.
el agradecimiento a todos, a los que han encarnado las figuras principales, a todos los que forman el colectivo. También ponemos en valor y agradecemos al compañero Zenaido Hernández, que desde hace algunos años está haciéndose cargo de esta representación en sustitución del desaparecido César Fernández Trujillo, que lo hacía muy bien. Y ahí tenemos esa imagen, Javier. Creo que es la imagen de hoy, de mañana, la imagen de la madre de todas las Canarias, de todos los canarios, la Virgen de Candelaria, que ahora mismo pues ya dará comienzo la procesión de las candelas, la llamada procesión de las candelas, que irá hasta el Pozo de la Virgen, donde tendrá lugar la exhibición pirotécnica, y luego a su regreso pues desde el balcón viejo del ayuntamiento, creo que también va a tener lugar uno de los momentos más emotivos, que es bueno, las palabras del rector de la Basílica y el canto de la María de Chago Meliana, acompañado también por una malagueña. Javier, ¿cómo tú, que eres de aquí, del Valle de Güímar, tú cómo has vivido esta celebración? ¿Cómo la ibas viviendo durante tantísimos años? Con mucha intensidad, porque Candelaria tiene mucha fuerza, no solo para nosotros. Este suelo debe tener una vocación. Antes que hubiera un culto cristiano, había un culto también ancestral. Aquí en la cueva de San Blas, los guanches celebraban su bellezmen, hacían sus derramamientos de leche, observaban las estrellas. En esta fecha, la Virgen ha sido una unión entre ellos y nosotros. Soy cristiano, yo venero a la Virgen de Candelaria, la llevo en mi corazón con mucha fuerza, pero aquí también hay fuerzas muy fuertes a este territorio y ella lo representa. Yo al verla a ella veo muchas cosas, muchos años, muchos siglos de historia de nuestra tierra. Este lugar ha sufrido contratiempos terribles. Aquí el obispo Bartolomé García Ximénez levantó una basílica inmensa que fue destruida completamente en un incendio. Aquí hubo una aluvión en 1826. Aquí ha habido una desamortización. Varias veces Candelaria ha tenido que salir de la nada, porque la que la mantiene somos nosotros, unos maguitos del sur y del norte de Tenerife, gente que están hoy con la Virgen. Tú los ves con cholas, algunos con cultura y algunos sin cultura, algunos con un gran aparato en el oído y otros rezando el rosario. Estas viejitas, esta gente pobre muchas veces, mis abuelos que vivían en una cueva, son los que han mantenido el culto. No hemos sido los poderosos, sino gente sencilla que se han empeñado en que no se olvide lo que aquí ha ocurrido, muchas cosas importantes. Alguien estudiará qué es lo que pasa aquí, pero nosotros lo sabemos, lo tenemos en nuestro corazón. Y yo, bueno, la veo, es tan bonita, Dios mío, es una imagen griega. Fernando Esteves quiso plasmar la alegría, la concentración, la belleza, en muy poquitos centímetros que tiene la carita de la Virgen. La ves y ves eso, ves tantas cosas y ves la proporción formal perfecta, medida dentro de rectángulos armónicos que hay en esa imagen, pues tan bonita. Y además, Javier, una imagen que podemos decir que tiene la mano de dos grandes de Canarias. Por un lado el gran Fernando Esteves y también la mano de Ezequiel, otro gran escultor. Sí, Ezequiel en los años 70 la dotó de un candelero sólido, gracias al cual puede soportar el viento que ha soportado la Virgen cuando salió, por ejemplo. Estaba pensando en eso. Gracias a que yo digo, qué viento, y mi madre, que se parte la Virgen. Pero no porque Ezequiel le dio un candelero sólido en el cual intentó plasmar las letras misteriosas que tenía la imagen verdadera cuando apareció, la imagen que se llevó el temporal de 1826. Vamos, que hay una incógnita, a lo mejor siempre que la gente es muy reacia a hablar del tema, ¿qué hay debajo del manto de la Virgen? Pero podemos decir que, pues claro, hay otras imágenes, por ejemplo, la Virgen del Pino en Gran Canaria, que se muestra tal como es en determinado momento de sus fiestas cuando llega septiembre. Pero también la de Candelaria, tras la mano de Ezequiel, también podemos decir que hay cosas que ver ahí. Sí, se podría mostrar perfectamente, la imagen es preciosa y es entera, perfectamente tallada y es muy bonita. Así también es la imagen icónica que tenemos los canarios de ella, mucho más majestuosa, ¿no? Mucho más pomposa, a lo mejor, como lo querramos llamar. La hija del segundo adelantado, la hija de Pedro Fernández de Lugo, ya en recompensa a favores concedidos, la cubrió de telas barrocas desde hace pues, ya mucho tiempo, ¿no? Y en contadas situaciones se la descubría, como cuando los condes de la Gomera y marqueses de Adeje quisieron que se hiciera un facsímil para llevarlo para Adeje, ¿no? Pero esta imagen pues es muy canaria, es el prototipo de Virgen nuestra.
con su baldaquino. Mira, las imágenes nos muestran una pieza del mobiliario de nuestro patrimonio mueble muy característica, que la hemos creado nosotros, los canarios. En ningún otro sitio hay un trono como estos tronos de plata que lo podemos ver en el Pino, en Candelaria y en tantas otras imágenes, en el Rosario de Santa Cruz de la Palma, y que es propiamente nuestra, netamente esta en concreto es gracias a Jesús Mendoza, el antiguo rector de este convento dominico de Candelaria, al cual estoy pensando en él todo el rato que veo a la Virgen, porque muchas cosas que estoy viendo son obras de él. Yo no lo puedo ver. Es inevitable recordar en este caso al Padre Jesús Mendoza, una persona que luchó tanto por esta basílica, por esta patrona, por la Virgen de Candelaria. Y además estamos viendo en pantalla también, bueno, las autoridades tienen que estar presentes. Vemos a la alcaldesa de Candelaria, concejales, el presidente del Cabildo de Tenerife, don Carlos Alonso, consejeros del Cabildo. Y podemos decir, Javier, que a estas horas la Villa Mariana está a reventar de gente, muchísimas personas, porque además hoy es día de peregrinación. ¿Cuántos miles y miles de canarios, de tinerfeños en este caso, están saliendo desde sus casas? Mira esa imagen, yo creo que esta imagen no tiene precio. Estamos viendo prácticamente hasta el fondo de las Caretillas. Vemos la plaza de la patrona, ya todo predispuesto para esa procesión de las candelas que llegará hasta el Pozo de la Virgen. Vemos cómo el mar se ha calmado, que en la tarde de hoy estaba muy bravo, estaba muy duro. Y vemos también cómo se ha despejado el tiempo y ya podemos ver perfectamente hasta las Caretillas. Abuelas, abuelos, niños, niñas, vienen a ver a la patrona, la Virgen Morenita, esa Virgen que mueve a tantos canarios y esa Virgen que hace brotar lágrimas de la cara. Yo no sé, Javier, ¿tú alguna vez viniste caminando, peregrinando desde tu casa? Por favor, con mis abuelas, con mis tías, con una cesta para comer en la playa de Candelaria. Luego veníamos los de Weimar, pasábamos siempre por Chinguaro, que es el lugar donde el Mensei la tuvo durante un tiempo, hasta que llegó Antón Guanche y un lugar que además se ha recuperado. Sí. Ahora mismo Weimar, y un lugar, un santuario, ¿no? Hoy acabo de pasar por Chinguaro antes de venir por aquí y el mayordomo, Pedro Damián Hernández, al que saludo desde ahora, estaba llenándolo de flores porque los peregrinos van a pasar desde esta noche y mañana. Mañana a las 6 el grupo de la Guanchería de los Realejos va a partir desde Chinguaro hasta aquí, hasta Candelaria. Bueno, desde todos los puntos, la ruta de los peregrinos que parte de la corona forestal, de los pueblos del norte, de Realejo, de la Orotava. Ellos que mantienen una tradición ligada a los guanches. Cuando Alonso Fernández de Lugo, en enero de 1496, conquista la isla en los Realejos, le pregunta a los guanches por dónde se va a esa Virgen que está en tierra de infieles. Y ellos, vencidos como estaban, por primera vez le enseñan la ruta de los peregrinos, y fue una derrota y una victoria y un nexo. El nexo es esta, la Virgen de Candelaria. Muchísimas personas están ahora mismo saliendo de sus casas, atravesando montes de Tenerife, atravesando carreteras para llegar hasta Candelaria. Muchísima precaución a todos aquellos que vayan a salir ahora de sus casas. Precaución consigo mismos y precaución también con los montes. Cuidar nuestros montes es fundamental para que esta ruta Candelaria pueda seguirse haciendo durante muchísimas generaciones más. Vemos que se cumple nuevamente el voto y que los guanches están, como debe ser, al lado de la imagen. Quiere decir que ese pleito de los naturales, Javier, sigue ganado. A mí me encanta la historia del pleito de los naturales. Una gente que perdió la tierra, que lo perdió todo, que algunos fueron esclavos, otros no. Los del bando sur, los de aquí, de Weimar y Candelaria, fueron un poco más beneficiados, pero que mantuvieron su hidalguía y su nobleza. Y en un momento determinado, cuando un regidor del Cabildo les dice, ustedes, ¿cómo ustedes, guanches, los llama bellacos? ¿Cómo van a cargar a la Virgen? Y los quita de un manotazo. En las descripciones antiguas dicen incluso que casi se cae la imagen y se lesiona la carita del niño. ¿Cómo ustedes van a cargarla? Y lo carga él y los regidores, y los guanches se organizan, buscan abogados, hacen un censo por toda la isla de quiénes son hijos de naturales que firmen en este papel y se dirigen a las altas instancias, y al año siguiente están ellos cargando a la Virgen de Candelaria. Después hubo más problemas y más pleitos porque el pleito no terminó solo en un año, pero ellos, que tanto habían perdido, no quisieron perder y se movilizaron, y escribieron a la audiencia de Las Palmas para seguir cargando a la Virgen de Candelaria. Esta estampa tan bonita, no los ves las caras que tienen. Ahora mismo vemos la imagen de espaldas, pero están felices, pletóricos esta su tarde. Javier, ¿y el vestuario, el ataviamiento de los guanches actuales se corresponderá con el antiguo por lo siguiente? Hay quien cuenta que las ovejas canarias de la época no tenían lana. Eran ovejas totalmente, bueno, no lisas exactamente, pero no con la lana que conocemos en las ovejas de hoy en día. Acabamos de ver una representación
barroca, una representación antigua que se ha hecho probablemente en el siglo XVIII y con seguridad desde principios del siglo XIX. Estamos viendo una representación que intentaba ser culta en su momento. Estamos viendo cómo nuestros antepasados, nuestros bisabuelos y tatarabuelos, pensaban cómo eran los guanches. El tesoro que tiene la ingenuidad o la gracia de la representación de la ceremonia no es que sea fidedigna con el mundo guanche, que no era así, desde luego. Las pieles estaban desprovistas de pelo completamente, como los zurrones que usamos para amasar el gofio. Pero esta es la forma en que un dieciochesco o decimonónico interpreta la visión del salvaje guanche antiguo, del natural, del que vivía en plena naturaleza. Esa es su visión. A mí me parece estupendo que ellos lo hayan mantenido como lo pensaron desde el siglo XVIII o XIX. La Virgen en Palestina no iba vestida así. Esta es la visión que nosotros tenemos de la Virgen, la visión canaria que nosotros tenemos de la Virgen, con este trono de baldaquino en el cual está representado el sol, la luna, las estrellas, tal y como San Juan lo describe en la doncella apocalíptica, en su Apocalipsis. Así lo describe y así los canarios representamos a la Virgen. Nosotros la enjollamos, cada joya significa, eso me lo dijo gente de Iglesia Vieja, cada joya significa un don que tiene la Virgen, una gracia, algo que deslumbra, y nosotros no tenemos pinceles ni hilos para representar eso, tenemos que representarlo con oro y piedras preciosas sobre la Virgen. Es la forma que representamos a la Madre de Dios, que vestía de una manera muy distinta, una mujer de Palestina muy pobre, y la forma que tenían la gente del siglo XVIII de representar al salvaje isleño, digo salvaje con todas las connotaciones positivas que se puedan tener, es esta en la que ellos están vestidos. Bueno, Javier, pues ya poco a poco vamos a irnos despidiendo. Yo creo que esta es la imagen de la tarde de hoy, la Virgen de Candelaria. Nosotros nos vamos despidiendo, ponemos punto y final a esta retransmisión. Gracias, Javier Eloy, por compartir este ratito con nosotros. Les dejamos con el Telenoticias de hoy que viene a continuación, con las mejores imágenes de esta ceremonia, y luego con el concierto de los sabandeños junto a la banda de música Las Candelas, un concierto grabado el pasado domingo 9 de agosto, donde celebraremos junto a los sabandeños su 50 aniversario desde la Plaza de la Patrona de Canarias en la Villa Mariana. Nosotros volvemos mañana, desde las 11:20 aproximadamente de la mañana, con la parada militar, la Eucaristía y la procesión, y además por la tarde con la ofrenda folclórica, floral y frutal, donde seguiremos contando detalles y muchísimas curiosidades de todo lo que aquí pasa en torno a la Virgen de Candelaria. Vamos a irnos, y yo creo que con esta frase: Madre del amor divino, la que mi llanto consuela, paloma blanca que vuela, señalándome el camino, la que alumbra mi destino con la luz de su candela. Muchísimas gracias, Javier Eloy. A todos ustedes nos vemos mañana en Televisión Canaria. Muy buenas noches, y mañana es el día grande de la patrona. Buenas noches.